Dios, vamos a buscar en el Salmo 34, versículo 1. Salmos 34, 1. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Señor, te damos gracias en esta noche. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Pedimos que tú nos ministres tus palabras. Hoy nos reconocemos, Señor, necesitados de tu palabra de verdad, tu instrucción, tus palabras de vida, Señor. Te pedimos que tú nos ministres, nos edifiques con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloriará en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Bien, encontramos este Salmo 34, versículo 1 y 2, que es una declaración del rey David de algo que él se propone hacer a raíz de toda la experiencia que él tuvo con el Señor a lo largo de su vida. Como sabemos, David es una persona que conoce al Señor con base en la experiencia, con base en la relación. Es un hebreo especial, digámoslo así, es un judío especial. Es necesario mencionar que el concepto judío comienza a aflorar más adelante en la historia de Israel y de Judá, no precisamente en los tiempos de David. En tiempos de David no se hablaba de judíos porque no se identificaba o no se asociaba a estas personas con la tribu de Judá exclusivamente, ¿sí? Sino que en aquellos tiempos, básicamente uno podía referirse a un israelita, digámoslo así, ¿sí? Y si uno quiere ser más específico, un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Pero entonces este personaje resulta ser muy hábil para relacionarse con un Dios de una forma tan personal y exitosa que resulta llamativa para el tiempo en que lo logró, porque lo que en ese momento muchos israelitas tenían era una teoría y una historia que mencionaba al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero no había un corazón en ellos que quisiera experimentar esas virtudes del Padre, esas virtudes de el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, vuelvo y repito, ¿sí? Es decir, era un corazón en ellos más bien como, está bien, eso fueron mis ancestros, está bien, eso hace parte de nuestra historia, pero no hay como ese deseo de conocerle, de gustar, por ejemplo, todo ese carácter bondadoso del Padre, ¿sí? Experimentar su ayuda, ¿no? Aparte, sus vidas transcurrieron, la mayoría de esas personas, en una serie de circunstancias bastante comunes y corrientes para la época en la que estamos explorando, ¿sí? Esto es la época en la que el rey David vivió. Si algo tenía de extraordinario, digamos, esa época, era que de pronto por ahí había cierto reposo por sus conflictos con los pueblos vecinos, o en algunos otros momentos había cierta tensión. Sí, o sea, no es un asunto en el que veamos en ellos ese hambre que se ve en David, ¿no? Hay un pasaje muy bonito que dice: gustad y ved, ¿sí? Es como una invitación, precisamente. Mire, imagínense, jamás pensé que estaría ahí mismo, porque uno, yo lo tengo preparado hace un ratico, este mensaje,
y no pensé que estuviera ahí mismo, pero es en el mismísimo Salmo 34 que estamos leyendo, en el que el rey David ya luego dice, invita a gustar y ver. En el versículo 8, 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, es como quien dice, bueno, pues ustedes tienen todo eso teóricamente, tienen a un Dios en su historia, ¿sí? Son un pueblo privilegiado porque descienden de una persona que se relacionó en la fe y consiguió ese compañerismo con ese Dios, ¿sí? No sé qué es lo que ustedes necesitan, pues una forma de comprender el asunto, para que se involucren y lo prueben, ¿no? Y se involucren y aprovechen eso y lo gusten y lo vean. Por eso dice, gustad y ved. Y los salmos de David son muy redundantes en esas invitaciones, de una u otra manera, con unas palabras o con otras, pues el rey David invita constantemente a sus contemporáneos, a aquellos que pues podían en algún momento escuchar lo que él decía o leer lo que él escribía, a entrarle, como quien dice, en otras palabras es a entrarle a la relación y conocerlo, conocer a Dios, ¿sí? David es especial porque él se acerca, admira al Señor, le ama, le valora, lo hace personal, o sea, porque Dios es Dios de pueblos, Dios de naciones, Dios de la creación. Eso está claro, ¿cierto? Todo eso es Dios, pero Dios también es Dios de individuos, Dios de personas, ¿sí? Y eso ya es una cuestión de habilidad en la que una persona puede obtener una relación. Ahora, por supuesto, en el caso nuestro, es necesario señalar que todo empieza con una exigencia de fe para nosotros, ¿verdad? O sea, no vamos a relacionarnos con Dios pues sin fe. Por eso el libro de Hebreos dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, crea que Él existe. Entonces, si hay una exigencia de fe, pero de ahí en adelante, pues si una persona tiene fe, tiene acceso con el Señor. Ahora, la cosa es conocerlo, ¿sí? La cosa es experimentarlo, la cosa es deleitarse en Él, la cosa es probar hasta dónde llega ese amor, ¿sí? Esa fidelidad que excede la capacidad humana de comprender. En estos días recibimos una palabra en la iglesia acerca de las dimensiones del amor de Dios, y el concepto es para que comprendamos la altura, la anchura, la profundidad, ¿sí?, del amor de Dios. Bueno, pues todo eso se puede, esa es la invitación, ¿estamos de acuerdo? Pero en el pueblo de Israel pasaba que la mayoría de personas tenían un comportamiento pues distante con el Señor. Ese es como el asunto. Ahora, eso no ha cambiado para nada, por supuesto. Hoy, si hay algo que es obvio, es que pues la gente en su mayoría mantiene esa distancia con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y Él con ellos también. Esa distancia que está con Dios, Él mismo también la toma para con nosotros. Porque por lo general, esa distancia con el Señor obedece a un aspecto pecaminoso y defectuoso en nosotros, que es la altivez. ¿Estamos de acuerdo? La altivez nos hace pues vivir casi que desconectados del Señor y no sentir necesidad de nada, ¿sí? El Señor al altivo, dice la Escritura, y ustedes bien lo saben, que también mira de lejos. Esto es la distancia que nosotros le ponemos al Señor con nuestra altivez. Luego entonces no se queje, como quien dice, porque el Señor pone esa misma distancia. Las naciones ponen distancia con el Señor pone distancia con las naciones. ¿Estamos de acuerdo? No existes, por ejemplo. Tú no creaste nada. Es un cuento, una fábula, ¿sí? El Señor pone distancia. No te necesitamos tu moral, no necesitamos tu parámetro objetivo de moral, de ley. Entonces,
esa distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Israel es un corazón distante. Y de hecho, hay un verso que se lo reclama el Señor. Le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado, lejos. ¿Estamos de acuerdo? Apartado. Tomen en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo, porque son lo que lo hace especial a David, o sea, al rey David. Es una persona que sí, invocaba al Señor en sus labios, pero su corazón estaba cerca. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es supremamente raro de encontrar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy? La iglesia de Cristo. Tenemos diferencias muy notables con respecto, por ejemplo, a los personajes que se destacaron en el Antiguo Testamento. Una de esas diferencias notables, pues es que nosotros estamos en un esquema de relación muy superior, ¿no?, en su efectividad como un esquema que permite una relación muy exitosa, es el Evangelio, ¿sí? Eso es importante anotarlo porque nosotros tenemos una relación, una forma, un sistema de relacionarnos con el Señor que casi está a prueba de fallos, digámoslo así, ¿sí? Se maneja el perdón de parte de Él, la intercesión de nuestro Señor, la absolución de nuestras faltas, ¿estamos de acuerdo? Y una exigencia básica de creer en el Evangelio. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero el corazón de las personas suele tener el mismo aspecto o rasgo caracterizador, digámoslo así, de los hebreos de aquellos tiempos. Sí es Dios, sí todo lo que usted quiera, es parte de nuestra historia, dirán los hebreos, pero no estoy cerca, no le alabo, no le busco, ¿estamos de acuerdo? No menciono su nombre para honrarlo, ¿cierto? Eso mismo pasa. Entonces es necesario, para eso el Señor nos deja esos ejemplos, para que nosotros veamos cómo es que se hace y sepamos lo que se debe hacer, o digamos la meta a la que se debe llegar, y entender por qué nuestras relaciones con el Señor pues a veces son distintas a las de David con el Señor y sus frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es distante, es decir, me han hablado de su fidelidad, pero yo no la he probado. Pero no la has probado porque no estás metido en relación con Él como debe ser, ¿estamos de acuerdo? Me han hablado de su bondad, pero pues eso es un concepto para mí, ¿sí? Ahora, para los creyentes de hoy en día que están en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, pues no hace falta sino tiempo. El tiempo permite la relación y conocer al Señor, ¿sí? Pero sí nos sirve, por ejemplo, ver estas invitaciones de David, ¿sí?, y estos planteamientos que él hace. Y entonces en el pasaje que citamos en el capítulo 34, versículo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y por ejemplo, la otra versión lo traduce de la siguiente manera, bendeciré al Señor en todo tiempo, dice la Nueva Versión Internacional. Podemos ver cómo dice la palabra de Dios para todos. Bendigo al Señor en todo tiempo. Bueno, a veces es importante leer así, pero aquí está la que a mí me llamó la atención cuando la leí, la Dios habla hoy, ¿no? La Dios habla hoy, o sea, son versiones que de todas uno aprovecha algo, ¿no?, por su forma en la que cogen un texto particular y le dan un sentido, ¿sí? Entonces, aquí dice, en la Dios habla hoy, dice, bendeciré al Señor a todas horas. Eso es diferente, uno ya lo comienza a entender mejor. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, puede uno incluso llevarlo a temporadas de la vida, ¿no? Decir, cuando en todos los tiempos de mi vida. Y está bien, es válido, pero aquí dice a todas horas. Eso es otro nivel, ¿ya estamos de acuerdo? Bendeciré al Señor a todas horas. Es decir, el corazón cercano al Señor es un corazón abundante en alabanza para con el Señor, ¿sí? Caracterícelo usted ese corazón para que usted sepa lo conveniente de aprender de estos modelos, ¿sí?
lo conveniente. Entonces, dejemos que todas las versiones, la mayoría dicen en todo tiempo, pero aquí dice a todas horas. Entonces, como les digo, el corazón que ha probado al Señor, que se relaciona, que le admira, que no quiere estar lejos, sino que quiere estar cerca, que lo hace suyo, que lo que se ha referido del Dios en el pasado es ahora mío, es conocimiento propio, personal. Eso es importante porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, él conoció al Señor. Luego Isaac conoció al Señor y Jacob conoció al Señor. Entonces, y uno entiende que cada uno de ellos tuvo una cercana relación con el Señor, ¿sí? Por eso se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Ahora, uno puede llegar hasta uno. Uno puede decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego mi Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el Dios de, por ejemplo, en mi caso, Leonardo, por ejemplo. En el caso suyo, su Dios. Esas cosas se necesita que se logren, ¿estamos de acuerdo? Y ellos lo lograban porque se acercaban. Mire un corazón distante, el daño que hace. ¿Quién tenía un corazón distante? Esaú, ¿sí? Ahí se da usted cuenta cómo funciona un corazón distante y el efecto que tiene en la vida, ¿sí? Él estaba llamado y tenía un derecho, podemos decirlo así, social, ¿no? Por el mismo hecho de los conceptos que preexistían en la mente de ellos, los que se relacionaron con el Señor, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces era Esaú, ¿no? Bien pudo ser la historia Abraham, Isaac y Esaú, pero desde pequeño, y eso nos indica que en esto no hay mucho margen como de maniobra, digámoslo así. Uno es lo que es con el Señor, así es la verdad. Entonces usted me dice, entonces ¿usted para qué me está enseñando esto? Bueno, pues primero para entenderlo, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, pues luego, en la medida de lo posible, imitar lo que se pueda, porque dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Entonces, pero honestamente, esto es como las aptitudes con P de cada individuo, que casi que están en ellos o en nosotros sin forzarlas, ¿no? Así uno ve mucho eso, sobre todo en los niños, aptitudes que están presentes casi sin forzarlas, ¿no? Habilidades, dones, por ejemplo. Algo similar sucede en cuanto a la relación. Entonces, Esaú desde chiquito se muestra muy distante, ¿sí? Prefiere una vida en las actividades sociales con los vecinos, ¿sí? Distante de esa relación con el Señor. No era una persona de casa, digámoslo así, ¿no? En el sentido en el que estoy hablando de casa era Jacob, era una persona que se mantenía como más abrigada en el hogar y se mantenía más como conectada con lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Por eso él veía la primogenitura como algo apetecible. Aquí viene algo, anoten esto si quieren, pues. La persona que tiene un corazón cercano con el Señor aprecia el llamado. Lo aprecia, ¿no? No hay que hacérselo ver, mira, entiende que estás llamado, entiende que es para ti, que tienes parte. No, es una persona que lo entiende. Y en el efecto opuesto sucede con una persona que pues está distante. Es frío con el llamado. Una cosa ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esaú era así, ¿estamos de acuerdo? Jacob era pendiente de la primogenitura, pendiente de conseguir la bendición de Dios, pendiente de integrarse al propósito de Dios en Abraham y en Isaac, ¿sí? Por eso hay un pasaje donde pelea con un ángel, ¿sí? Y le dice, no te suelto, no, hasta que no me bendigas. Mire qué curioso. Bueno, creo que estamos aprendiendo algo hoy, ¿no? Entonces, en Esaú se ve, por ejemplo, la distancia, ¿sí? Un corazón. Bueno, la mayoría de personas tenemos eso, es decir,
así está bien teóricamente, pero no hay esa cercanía, eso que busca, ¿sí? Entonces el rey David invita constantemente. Un corazón cercano al Señor, un cercano significa que Él mismo se acerca, ¿estamos de acuerdo? O sea, es como que la hoguera está en un punto y esa misma persona busca el calor, ¿estamos de acuerdo? Pero porque aprecia eso. Así es, esas definiciones que caracterizan a las personas son importantes porque no puede, por ejemplo, esperarse de los impíos un corazón abundante en alabanza, por ejemplo, porque no, es un corazón lejano, ¿cierto? El corazón del impío es abundante en queja, es abundante en detracciones, es abundante en palabras soberbias, ¿sí? El impío, en su soberbia, alaba las obras que ha hecho, alaba, los edificios que ha creado, las infraestructuras que ha hecho, ¿sí? Las ciudades, en fin, eso alaba el impío, ¿sí? Las exalta, es abundante reconociendo la obra humana, ¿sí? Y se complace en esas cosas humanas, ¿sí? Por eso hay gente que pues rumora, ¿no? Se dice que históricamente, por ejemplo, en el caso del Titanic, un barco muy pues célebre de la historia, ¿sí? Dicen que en algún momento alguien dijo que ese barco no lo podía hundir Dios, ni Dios lo podía hundir. Se comenta eso, ¿no? Se comenta a tal punto pues que fue puesto como parte del guión de la película, ¿no? Bueno, ¿quién lo dijo? No sabemos, no se especifica quién, aunque si usted quiere buscarlo bien podría encontrar eso. Claro, mire la forma de alabar la obra humana, y obviamente es una obra, digamos, majestuosa desde el punto de vista humano, pero el impío se complace en alabar eso y es escaso, por no decir nulo, con el Señor. El rey David no. Con el rey David usted tenía que aguantarse una constante mención de Dios. Si usted quería ser amigo de David y que usted estar en sus cenas, en sus invitaciones, en su mesa, caminar con él quizá, escucharlo hablar, usted tenía que aguantarse que bendeciré a Jehová a todas horas, eso. Entonces él está yendo, dice, gloria a Dios por esto, ¿no? Por eso debe integrarse con un verdadero sentido en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, alabado sea Dios por esto otro, aleluya por esto. Y es decir, como mínimo se pide que sea justo eso. Es decir, que cuando hay un momento en el que debamos dar gracias a Dios, hay que dárselo, cuando hay que darle gloria, hay que dársela. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que en el momento en que hay que darle la gloria a Dios, ahí la redirigen a otro lado, ¿sí? Y es eso. ¿Qué nos muestra eso? Ese corazón apartado. Bueno, si usted era amigo de David, usted tenía que aguantarse que él esté diciendo, gloria a Dios, bendito sea Jehová, bendita sea mi roca, me gozaré, me alegraré, Él es mi castillo, mi fuerza, mi fortaleza inexpugnable, como dice por allá en otro pasaje, Él es mi pastor, nada me faltará. Todas son expresiones davídicas. ¿Estamos de acuerdo? Así tenía que usted estar, hasta que llegaba un punto en que usted le comienza a como molestar eso. Y le voy a decir por qué le molesta a mucha gente. Vamos a continuar leyendo. En el mismo Dios habla hoy, dice, mis labios siempre lo alabarán. Siempre, ¿no? Entonces, usted puede monitorear la alabanza que sale de su boca. Se va a dar cuenta que es escasa, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que entender la diferencia. Eso es lo que trato, ¿sí? Mire, cuando uno está estudiando artes como la música, por ejemplo, uno le hacen estudiar a Mozart, por ejemplo, o a Bach, o a Beethoven, ¿sí? O a estas personas, ¿no? Y yo me he dado cuenta en el trajín de estudiar ese arte que es la música, que una de las cosas que va quedando en el intelecto del estudiante conforme va avanzando
es un altísimo respeto por esas figuras. Uno al final ya se va dando cuenta que uno estudia eso, pero no es igual a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Puede uno aprenderse una obra de ellos, tocarla muy bien. Eso si es que uno es muy bueno, si es que uno es muy buen estudiante. Pero aun cuando la toque esa obra, uno no es igual a ellos. ¿Sí? Esa gente es, no sé, ¿no? Es de otro, no sé, ¿no? Bueno, eso he percibido yo. Bueno, aquí va otra, por ejemplo, de Bach, dice uno, ¿no? Y comienza a tocar y eso suena hermoso. Hay uno, por ejemplo, que es el Nocturno de Chopin. Es una cosa, pero eso es como si usted le pusieran un plato, pero que cada sabor es una cosa exquisita. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí uno medio toca, ¿no? Porque no es ni siquiera técnicamente, no es ni siquiera tan difícil. Pero uno lo que le va quedando es, esto estamos, o sea, no, es que no somos nada, ¿estamos de acuerdo? Los estudiantes de hoy, frente a esas figuras históricas en esa área específica. Bueno, algo parecido tiene que pasar nosotros para que entendamos la diferencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué era Dios botado con David? ¿Por qué su forma de complacer, de cubrirle, de promoverlo? ¿Sí? Porque ese respaldo hacia su vida, porque a mí me parece envidiable el respaldo hacia la vida de David. Mire esto. No me quiero equivocar a ver si es David el que escribe lo que les voy a citar. Yo no solamente quiero eso, lo necesito. Bueno, Salmo de David, Salmo 21. Ya estando en condición de rey, ¿no? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Note lo que está diciendo. Le has concedido el deseo de su corazón. No está dentro de su interés que algo que usted desea, el Señor se lo ayude a conseguir. No está dentro de sí. Yo creo que todos tenemos eso, ¿estamos de acuerdo? Lo más común es que eso que deseamos esté lejos de los márgenes de la relación. ¿Sí? Pero el rey David nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Y por eso le concedía. El Señor le concedía al rey David. Y eso a mí me parece envidiable. Y hay personas especiales a lo largo de las épocas de la iglesia cristiana que han sabido también conseguir eso, ¿no? Personas de una condición para con el Señor especial. ¿Estamos de acuerdo? Eso nosotros debemos, pues, traerlo. Porque es que es como que si tú fueras un estudiante de música, y me sirvió mucho el ejemplo, no te ponga a los mejores para que aprendas, por ejemplo, a Chopin, a Bach, a Mozart y a todos los grandes, sino que te ponga cualquiera parecido por ahí. ¿Estamos de acuerdo? En todas las áreas de la vida son necesarias las referencias, estar bien referenciado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso, David es una referencia muy importante para nosotros, los creyentes, los que nos relacionamos con el Dios de Israel por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental, una referencia de vida. Entonces, le has concedido y no le negaste la petición de sus labios. Ahora, mire esto qué chévere. Le has salido al encuentro con bendiciones de bien. ¿Sabe qué significa eso? Le voy a indicar que viene David y el Señor le sale a recibir con bendición. ¡Ay, hermano, eso es otro nivel! ¿Estamos de acuerdo? O sea, se le adelanta, ¿estamos de acuerdo? Por eso cuando nosotros logramos esa especialidad con el Señor, las peticiones a veces uno ni siquiera las ha proferido y ya están ahí presentes. ¿Estamos de acuerdo?
corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. O sea, yo me imagino la oración de David: Señor, dame vida. Y uno ve, por ejemplo, como yo creo que ya hasta los debo tener cansados, tanto con los salmos, ¿no? Y nos faltan más de 120, porque apenas vamos en el 34, ¿no? Pero hemos venido estudiando y pueden ver en el canal que hemos visto salmo y salmo y salmo y salmo y de vez en cuando otra cosa. Pues uno que se da cuenta, por ejemplo, que David habla del Seol, de que él anhela ser salvo, por ejemplo. Esas cosas son muy, muy especiales, ¿no? Corona de oro fino. Vida te demandó y se la diste. Largura de días. Eternamente. Largura de días es esa declaración que el rey David dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Estamos de acuerdo? Es eternamente, es percepción de eternidad. Sí. Imagínense lo impío que hay que ser para decir que porque yo he escuchado esto y ustedes seguramente también, que dice, alguien dijo por ahí: si en el cielo no hay chocolate, yo no quiero ir, dijo. ¿Sí? Y otros dicen: si en el cielo no van a estar mis amigos, yo voy para otro lado. Imagínense el grado de impiedad, porque en ningún momento se está mencionando las delicias a la diestra de la presencia del Señor. ¿Qué dice David? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, o sea, es muy importante, ¿no?, decir que en el cielo no vamos a extrañar nada de lo que nos gusta aquí. No, que el chocolate, nada de eso. Yo pues con el chocolate tengo una relación de amores y de odios porque me produce migraña. Vamos a acuerdo. O sea que a mí no es que va. Sí, pero sí hay cosas muy sabrosas en la tierra. Pero lo importante es que uno ve que es como que la gente es distante con el Señor. ¿Sí? Es distante. Y se ven ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cercano a los amigos. Típica impiedad, ¿no? Bueno, vida te la mandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Bueno, así, volvamos al 34. Entonces el rey David está diciendo a todas horas. Ahora, el segundo también me llamó mucho la atención cuando lo leí, dice, leámoslo en La Dios habla hoy, no sé si de pronto está allí en los sistema, pues no creo. Bueno, pero dice, entonces vamos a leer una Reina Valera y luego en la Dios habla hoy. En Jehová se gloriará mi alma. Ahí paremos. ¿Cómo dice la Dios habla hoy? Dice, yo me siento orgulloso del Señor. ¿Sí? Esa es la característica del corazón cercano, del corazón que ama. Es decir, es como quien dice, esto en mi vida, la presencia del Señor, su ayuda, contar con Él, conocerlo, ¿sí? Me llena de orgullo, ¿sí? Es como que me gusta describirlo. Cuando algo nos enorgullece, nos gusta describirlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando algo nos enorgullece, nos gusta describirlo. Es fácil de entender eso, ¿sí? Mi hijo, dice uno, míralo, tiene esto, tiene aquello, tiene esto, aquello. ¿Sí? Me siento orgulloso de él cuando hay 2 o 3 razones para decirlo, porque ¿sí estamos de acuerdo? Así es. Alguien dirá por ahí, ¿no? Cuando se está, sobre todo en las etapas más tempranas del noviazgo, describen al novio, describen, ¿no? Eso, mejor dicho, es una cosa, pero saca 10 en todo el tipo. Cuando lo están describiendo, sí. Sacan 10 en todo. Por eso, cuando uno está en esa etapa, que yo pasé por esa también, va a creer que no, por más anormal que yo parezca. ¿Sí? Uno es fastidioso para la gente mayor. Porque el mayor dice, espérate nomás un ratico, que la conozcas bien. ¿Sí? Tampoco ha de ser tanto. ¿Sí?
Porque claro, uno describe, dice, no, es virtuoso, virtuosa, tiene estas características. Y a veces hay cualidades, por supuesto que las hay. Por supuesto que nosotros cuando describimos a una persona cuando tiene cualidades. Bueno, dime tú, ¿cuándo fue la última vez que describiste en público a tu Dios? Ahí solamente te pregunto. Yo no te estoy reprochando que describas al novio o a la novia o al esposo o al esposo, ¿sí? O a cualquiera. Pero ¿cuándo fue la última vez que le describiste a alguien de tu círculo? Le dijiste, mira, te voy a contar algo. Ese Dios con el cual yo me estoy relacionando es omnipotente, es poderoso, es dulce además, es mi papá, ha llenado mis vacíos, así, de ese tipo de cosas, ¿no? Me ha levantado la cabeza en más de una vez. Pero nosotros no describimos aquello que no nos enorgullece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces David dice, me siento orgulloso del Señor. Ahora, la expresión que continúa es impresionante. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Solamente una persona humilde se goza en la descripción de aquello en lo que tú te enorgulleces. Atención a esto. Solamente una persona mansa y humilde se goza en aquello que tú describes con orgullo. ¿Sí? Ahí donde hay una persona dura de corazón, que no sea humilde, que tenga envidia y que tenga soberbia, resiste aquello que nosotros describimos. ¿Estamos de acuerdo? No le gusta, ¿no? Y la gente, si usted quiere calibrar a una persona en su corazón con el Señor, basta nada más con que usted alabe cerca de esa persona. Alabe al Señor cerca de esa persona. Si se incomoda, prenda las alarmas. Esa persona es un impío, un impío. ¿Estamos de acuerdo? No es humilde, no es manso. ¿Estamos de acuerdo? Si te dice ya, suficiente, ya has dicho mucho, ¿sí? A veces ustedes van a tener que convivir con personas al momento en que ustedes les mencionan a Dios y sus virtudes, un par de ellas, porque eso es infinito, las virtudes del Señor, ¿sí? Uno les percibe el malestar que produce, ¿sí? Es como que se tomaron algo que les cayó mal justo en ese momento, ¿sí? Y eso les toca verlo a ustedes más que por ejemplo a mí, porque pues por las características de mi llamado personal, pues yo estoy rodeado de gente que, ¿sí? que se aguanta eso, ¿estamos de acuerdo? Tranquilos, ¿estamos de acuerdo? Gloria a Dios, y dice el otro, gloria a Dios. Con mi esposa nos pasa eso. Es decir, no es muy demasiado difícil sacar la alabanza al Señor cuando corresponde dársela, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no siempre sucede, hay gente que se incomoda. Ahí usted está viendo un impío, una persona de un corazón totalmente distante al Señor, totalmente distante, ¿no? Bueno, vamos a ir buscando el final. Óiganlo, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Una persona mansa, ¿sí?, se alegra con la descripción del Señor. Atención a esto. Una persona mansa se alegra con la predicación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque produce en esa persona expectativa de conocer lo que otros han probado. ¿Estamos de acuerdo? En una predicación, uno, por ejemplo, habla de sus experiencias, uno habla de las cosas que pasaron en la Escritura, uno habla de las virtudes del Señor, ¿sí? Eso es un aspecto clave, ¿sí? Uno habla, por ejemplo, de los buenos perfiles de comportamiento frente al Señor, extraídos de la Escritura. Eso no te lo aguanta una persona que no esté en mansedumbre y humildad, ¿sí? Se molesta. Cuando el Señor es exaltado y el hombre disminuido, porque eso es lo que suele hacer muy comúnmente la Escritura. La Escritura, yo honestamente, ¿saben qué les digo? A una buena parte de ustedes, sin ser muy
generalista porque habrá sus excepciones. Pero a una buena parte de ustedes los felicito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se aguantan una palabra que disminuye al hombre y exalta al Señor. Eso no todo el mundo lo hace, la verdad. Sí. En los años que yo llevo pastoreando la iglesia y también como parte de la iglesia, he visto mucha gente pararse e irse. Sí. Porque no se le... Eso sucede mucho, por supuesto, en los nuevos, en los que vienen por una primera, segunda, tercera, cuarta vez, hasta que el pastor dice algo, ¿sí? Dice algo que no les agrada, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, está contenta con todo lo que se diga de Dios hasta que se le dice que el Señor le gustan las ofrendas, por ejemplo. Oh, eso es como algo vencido que le caiga al estómago, ¿estamos de acuerdo? Y uno los entiende, porque claro, su primer pensamiento es que es una forma, digamos, inescrupulosa de financiar la iglesia o no, y para nada, ¿no? De lo que se trata es de darle al Señor cuando te sea posible darle. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí ya comienza. ¿Y por qué? Porque el Señor se complace y todo eso. Una persona mansa, eso lo alegra. Por eso una persona mansa se vuelve dador alegre. ¿Estamos de acuerdo? Es tranquilo, tranquilo. Y cuando la persona comienza a parecerse a estos perfiles que estamos describiendo, como en el caso de David, que es con mansedumbre y todo eso, créame que el Señor se le muestra en su vida, en su situación particular. Por eso el rey David continúa e invita, dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una. O sea, el testimonio, por ejemplo, mío debería ser que usted exalte conmigo al Señor. El testimonio de un hermano de entre ustedes, de aquí de la iglesia, debe ser suficiente para que juntos alaben al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y así en general. En la familia debe ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se comparte la fe, pues, porque si no hay eso, no hay nada. El rey David invita y dice, engrandeced a Jehová conmigo. Yo hoy les podría decir, alabemos juntos a una voz la grandeza del nombre del Señor. Alabemos, ¿sí? Mire, siempre les digo, ¿no? Monitoremos cómo alabamos. Y ahí comienza David a describir, busqué a Jehová y Él me oyó, Él me libró de todos mis temores. ¿Quieren eso? Pues porque de vez en cuando a uno, mire, en la vida se le aparecen unos par de ojitos ahí negros, ¿sí? De alguna circunstancia que le hacen tener temor, y me libró de todos mis temores. Yo honestamente, a raíz de esto, prefiero estar cerca del Señor que lejos. Prefiero imitar a los que lograron estar cerca de Él que lejos. Y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Y aquí viene, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nos está dando para todo. ¿Sí? Nos está dando, antes de que uno le pregunte, y también puede proveer, nada falta a los que le temen. Y también te puede proteger, dichoso el hombre que confía en Él. Él me puede guiar, los que miraron a Él fueron alumbrados. Eso es maravilloso, hermano. ¿Sí? Con el Señor, haga usted cuenta que es un fuego al que hay que acercarse al calor. Tú te mantienes lejos, así mismo se va a mantener la situación. ¿Sí? Por eso vuelvo a decir, en la mayoría de casos de ustedes, les felicito. Muchos de ustedes están cerca de la hoguera, ¿sí? Se congregan con frecuencia, se aguantan prédica tras prédica tras prédica. Eso es estar cerca de la hoguera. Eso es. ¿Sí? Ahí pues.
Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Bueno, aquí dejo porque si no me voy de largo. Vamos a orar.